10 de la mañana con 39 minutos, seguimos desarrollando el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Estamos en vivo y en directo en nuestras diversas plataformas radiales, televisivas, a modo de internet. Nos puede estar viendo, acompañando y escuchando a través de Facebook. Nuestra página es en Radio Polar, y en caso de que prefiera hacerlo a través de YouTube, ahí nos encuentra como Polar Comunicaciones. Vamos a aprovechar de ir rápidamente a calle Bories. Víctor nos traslada al Domo 360. Vemos el centro de nuestra ciudad en dirección de sur a norte. Y estamos con un Punta Arenas con cielos, mayormente despejados. Hay pocas nubes en los cielos de nuestra ciudad. Tenemos actualmente 11 grados de temperatura y 7 grados de sensación térmica. La velocidad del viento en promedio en estos instantes registra 24 kilómetros por hora y el porcentaje de humedad es de un 63%. Antes de darle la más cordial bienvenida a nuestras siguientes invitadas, rápidamente vamos a nuestro monitor interno. Usted bien sabe, desarrollamos el Buenos Días Región a modo de internet, viajamos en el tiempo, viajamos en las publicaciones para ser lo más precisos posibles, no dejar ningún tema al aire, mostrar la información como lo hemos estado publicando y siguiendo en el transcurso de las últimas jornadas. Aprovecho de agradecer al equipo de comunicaciones que nos hizo llegar esta información a nuestro buzón prensa@radiopolar.com para dar a conocer este tema. Este y otras situaciones nos han hecho llegar a nuestro correo electrónico. Estamos muy agradecidos de aquello. 6 de enero, lo publicábamos en radiopolar.com. Cierre de la Casa Azul del Arte. Trabajadores acusan falta de diálogo y contradicciones por parte del municipio. Vamos a hablar de aquello junto con Alejandra Zúñiga Tarrio, quien es encargada de Galería Diseño y Comunicaciones de la Casa Azul del Arte. Muy buenos días, Alejandra. Muchas gracias por venir al programa. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Bien, gracias y gracias por la invitación. Igual. Gracias por venir al Buenos Días Región. Y también vamos a estar conversando junto con una administrativa de la Casa Azul del Arte. Nos referimos a Valesca Pereira Allendez. ¿Cómo está, Valesca? Muy buenos días. Muchas gracias muy buenos días. Muchas gracias por la invitación igual. Gracias a ambas por venir al programa. Quiero aprovechar este bloque para que pudiésemos desarrollar de la forma más cronológica posible lo que involucra esta información de la Sierra de la Casa Azul del Arte. Y de hecho voy a aprovechar de vincular otra información Víctor. Acá también publicado en nuestro portal web, si no me equivoco, a las jornadas después posteriores. Concejales de Punta Arenas acusan decisión unilateral y sin sustento tras la cierre de la Casa Azul del Arte. ¿Cómo se fue gestando esto a través del tiempo? Entiendo que no era la información inicial, para aprovechar de conocer respecto a las contradicciones que nos llevaron a esta información de hace un par de jornadas. El cierre de la Casa Azul del Arte. ¿Cómo se fue desarrollando esto en el tiempo? Mira, nosotros el año pasado, ya el 2025, habíamos venido trabajando muy a la par de nuestro empleador, junto con corporación, en este caso municipal, porque nosotros dependemos de ellos, y habíamos mantenido una comunicación bastante fluida el primer semestre del año. Ya, con la Cormupa. Con la Cormupa, sí, exacto. Y a mediados de año empezamos a tener como un poquito más de falta de comunicación. Entonces, nosotros, como muchos saben, llevamos muchos años en esta área, desarrollándonos, sabemos muy bien las etapas de Casa Azul del Arte, lo que hay que hacer en cada periodo. Entonces nosotros seguimos funcionando perfectamente y dentro de todo esto todos saben que estaba el tema de los presupuestos, que es cierto que los concejales votan por si aumenta, se permanece el mismo presupuesto o se rebaja. Y nosotros en esa instancia estábamos tratando de saber qué iba a pasar con nosotros respecto al presupuesto. ¿El presupuesto 2026? Exacto, para el funcionamiento 2026. A esto surge que teníamos que armar obviamente la programación, la planificación de todos los talleres que se iban a dictar en verano y después durante el año. Y ahí empezamos a notar que no había mucho feedback de respuesta de parte de nuestro empleador. En este caso igual es súper importante que sepan que nosotros durante el segundo semestre, a partir de octubre, nuestra dirección estaba a cargo de la Cormupa. Entonces, la Administración General de Casa Azul y la Dirección de Casa Azul
recaía en la Cormupa. Disculpe la interrupción, ¿había habido alguna otra instancia en años anteriores o en situaciones específicas en donde la Cormupa haya quedado de forma provisoria o en algún momento con la administración con la dirección, perdón, de la Casa Azul del Arte? No, nunca. ¿O fue ahora en este segundo semestre del 2025? Sí, nunca anteriormente tuvimos ese problema porque siempre se mantuvo una directora, en este caso. Entonces, que era del mismo espacio, solo de Casa Azul. Y también entendíamos que por esto es que pasaron muchas cosas, entonces no vamos a entrar en detalle a hablar de eso, sino que vamos a hablar de lo que nos convoca a nosotros ahora, que es cierto, es el cierre de Casa Azul. Entonces, igual el equipo en sí notaba que no había respuesta en esto de que iba a pasar el otro año, entonces me preguntaban a mí, le preguntaban a las chicas de cómo iba el tema, de qué iba a pasar con los talleres y todo eso. Teníamos que ver que el tema siguiera, como siempre ha sido, es que es súper complejo todo. Entonces, nosotros nos vamos el 31 de diciembre, para ir con la cronología. El día 31 de diciembre salimos con nuestras vacaciones, que es el feriado legal, y salimos obviamente sin planificación de los talleres, que ya lo encontramos súper extraño. Y el día lunes, recién pasado, se nos cita para poder hablar del futuro de Casa Azul del Arte, de cómo íbamos a funcionar este año 2026. El 5 de enero. El 5 de enero, exacto. Obviamente esta citación era, ¿cuál fue la palabra exacta? ¿Cómo iba a ser el funcionamiento de Casa Azul en el 2026? Esa fue la reunión del día 5. ¿Cómo nos citaron a reunión? Voluntariamente. Voluntario, porque como estábamos de vacaciones. Estamos de vacaciones, en realidad. Sí. Entonces, así fue como partió en realidad que nosotros llegamos a asistir a corporación. Y se nos entrega la... Y ahí, claro, al momento de llegar, bueno, obviamente nos citaron a todos, pero las personas que logramos llegar, que fuimos, bueno, algunas partes administrativas, otras, algunos docentes que estaban acá en la región, porque en realidad como estábamos en nuestras vacaciones, feriados legales, entonces obviamente hay gente también que viajó, que no está en la región, etcétera. Y ahí, bueno, se nos entregó nuestra carta de despido, nuestro aviso de despido, que íbamos a tener contrato hasta el 6 de febrero, que es cuando supuestamente nosotros volvíamos a Casa Azul. Entonces, ahí fue donde en realidad yo creo que todos quedamos en shock. No solamente el cuerpo administrativo, docente, en realidad todos los trabajadores de Casa Azul, al menos que estuvimos ahí ese día, igual yo creo que nos tomó por sorpresa, porque el correo que tú recibes no es como que te está indicando que obviamente te van a despedir. Entonces, fue sorpresivo para todos. Yo creo que en el fondo sí estaba el bichito de que algo podía pasar. Claro. Porque hay que ser súper sincero. ¿Fue capaz esto del segundo semestre del 2025 que haya pasado la dirección a estar por parte de la Cormupa la primera alerta o ruido de que... Porque me había dicho que no había pasado antes, no, de que haya quedado por un tiempo la dirección de la Casa Azul del Arte? Sí, pero eso fue ahora en el 2026. Por eso, en el segundo semestre del 2025. Sí, con el segundo. Pues a eso yo me pregunta, ¿eso no había pasado antes? No. ¿Le generó ruido o le generó ruido ahora esto lo del día 5 de enero? Eso cuando por supuesto que generó ruido. Sí, el día que ocurre, claro, que nos dicen ya van a ser dirigidos, claro. O sea, la dirección de Casa Azul va a estar en este caso en la señora Elena Blackwood. Nosotros igual lo encontramos ya, pero podía ser porque viste que hay un tema con los presupuestos, estábamos súper cortos, claro, en esa área, entonces uno igual lo comprendió en el momento y dijo ya, y como veníamos con un muy buen diálogo con el equipo de corporación, entonces también dijimos ya, bueno, nosotros sabemos lo que hay que hacer y obviamente la primera instancia fue que nos reuniéramos para que nosotros pudiéramos contarles a nuestra nueva dirección cómo funcionaba Casa Azul, qué era lo que habíamos hecho durante años, cómo era el tema de gestión interna y obviamente la proyección que teníamos. Justo estuvimos en ese cambio con la actualización de nuestro plan de gestión,
que es el funcionamiento que íbamos a tener desde el 2025 al 2029 como espacio cultural, que es súper importante, igual que la gente entienda que Casa Azul es un espacio cultural. Nosotros dejamos de ser escuela hace mucho tiempo por un tema de que no podíamos certificar y no teníamos, ¿cierto? Todos saben, igual que Casa Azul del Arte, no tiene un RUT propio, no tiene una figura legal. Y por lo mismo nosotros dijimos, la gente de repente puede malentender el concepto independiente que tengamos una línea de formación. Entonces es súper importante aclarar que como espacio cultural tenemos varios ámbitos y varias áreas dentro de Casa Azul del Arte, no solamente los talleres. Entonces, por eso el impacto igual es más grande aún y ha sido tan mediático estos días, porque no solo afectamos a los niños que iban a Casa Azul, sino que estamos afectando el entorno de los gestores culturales, de los artistas visuales que teníamos programado hasta el 2027. Al adulto mayor, o sea, en realidad la primera infancia, en realidad es toda la comunidad. Entonces, yo creo que es súper lamentable que ya no van a tener este espacio donde puedan refugiarse, porque en realidad con nuestro plan de gestión que hubo, ¿no es cierto?, como señaló Alejandra, se hicieron muchas entrevistas a los alumnos apoderados de Casa Azul. Y fue muy lindo lo que para ellos significa la Casa Azul. No es solamente un espacio para poder ir a hacer un taller, sino que era como su segunda casa, un espacio donde eran muy bien acogidos, mucha gente muy vulnerable también va, gente con depresión, entonces gente con problemas de mucha índole. Entonces, en realidad, eso era su espacio donde ellos podían ser ellos mismos. La Casa Azul del Arte, pregunto desde el total desconocimiento, ¿todos los años estaban sujetos ustedes a la evaluación del funcionamiento de la continuidad de los recursos? En el sentido de decir, ya no sabemos el otro año vamos a contar con recursos y tener que armar un calendario. Eso es una dinámica habitual de todos los años, ¿verdad? O sea, todos los años se definía el presupuesto, nunca se definió si íbamos a seguir o no. Ya, claro. Ya, perfecto. Ya. Era para saber cuánta plata íbamos a contar dentro del año, en realidad. Ya, todos los años... No la continuidad de Casa Azul. Perfecto. Todos los años anteriores, la preocupación, el seguimiento, la alerta de los equipos de trabajo involucraba a los montos. Vamos a tener más, vamos a tener menos, con eso vamos a hacer nuestro año calendario en curso. La situación ahora es la no continuidad, es el gran... Es el cierre. Claro, es el cierre. Y hay algo importante que nosotros igual nos hemos ido enterando de cosas por los medios también, gracias a los concejales, Sí, claro. Que se había aprobado el mismo día que nos finiquitan, o sea, nos envían la carta, el aviso en realidad. El mismo día que nos dan el aviso de que no vamos a continuar cumpliendo nuestras labores como empleados de la corporación en este caso. Ese mismo día se había aprobado el presupuesto. Entonces, 2026. sabemos que, claro, ahí en ese momento nos enteramos igual que no es un tema presupuestario el cierre de Casa Azul del Arte, que es más aún más a fondo. Difícil de asimilar, porque tú dices, pucha, si no era un problema de presupuesto, claro, a nosotros nos explican que obviamente la corporación está dedicada al área de salud y por lo mismo se va a enfocar solo en ello y nosotros no pertenecemos a esa área, pero igual hay un tema de que el año 2010 se dijo por Contraloría que Casa Azul del Arte debía salir de la administración de la corporación. Entonces han pasado, ¿cuántos años? ¿15? Claro. De salirse eso, de que ha pasado más de 10 años de que no se ha salido de la administración de la Cormupa, ¿cuál sería el rumbo de aquello que pasan a ser ustedes particulares? ¿Cuál era el objetivo de esa...? No. Eso o sea, que tú quedó, dices sí, la pregunta de eso que quedó ahí. Yo creo que en ese minuto, ese año, el 2010, debe haber sido para que nos traspasaran, porque nosotros, imagínate, partimos primero en la Dideco, de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, entonces después pasamos a la Corporación Municipal y después llegó este aviso de Contraloría el año 2010, cuando decían que nosotros no debíamos estar en corporación bajo esa administración, pero yo creo que, claro, debía haberse pensado que era para que nos volvieran a traspasar a la municipalidad, seguramente. Claro. En esa instancia todavía no existía la Fundación Cultural, tampoco existía el Centro Cultural. No había nada de eso.
Claro, nosotros éramos como la única El único entidad espacio. y espacio, que igual es súper importante decirlo, que de otras regiones nosotros tuvimos muchas actividades, muchos proyectos, y de otras regiones siempre decían, ojalá existiera este espacio en Puerto Montt, en Temuco, en Arica, o sea, había había muchos ojos puestos encima de nosotros a nivel nacional, porque de verdad que éramos el único espacio que brindaba talleres gratuitos para los colegios municipales, en este caso para los establecimientos de educación municipal, en ese entonces, y con precios súper asequibles para el resto de los establecimientos, claro, del público en general. Claro. Entonces, éramos vistos como un modelo artístico igual, muy potente. Y después obviamente sabemos que la pandemia nos afectó a todos, ahí hubo un bajón, la casa, que esa sí se caía a pedazos, Antigua casa. claro, nuestra antigua Sí, casa, sí, que obviamente significó el cambio y que obviamente también significó tomar un arriendo, que nosotros lo entendemos por parte de corporación, que fue un arriendo con un presupuesto que tuvo que salir de nuestro mismo presupuesto, que ya teníamos asignado para otras cosas, para tener más profes, para tener mejores condiciones, etc. Pero obviamente que yo creo que acá, cuando ocurre todo esto, y volviendo a tu pregunta inicial de cierto esta cronología, que es importante igual destacar que en diciembre nos dicen que no se va a cerrar Casa Azul, o sea, no nos dicen a nosotros directamente, sino que a los medios salió, ¿cierto?, en la prensa. Sí, 2 veces salió eso. Salió 2 veces, que no nos iban a cerrar. Entonces, cuando, claro, pasa esto el 5 de enero, nosotros igual, aunque tú tengas el vistito, en el fondo tú dices, no, pero se ha dicho esto, se ha dicho esto. Por eso después cuando nosotros hacemos este comunicado de parte de los trabajadores de Casa Azul, es porque al principio nos mantuvimos un poco al margen. O sea, el primer día cuando nos avisan, como habían docentes que estaban en Santiago igual, entonces nosotros nos comunicamos para avisarles que tenían que ir a corporación y todo el tema. Y luego de eso, el día martes, ya se había sabido la información. Ya estaban todos Ya los estaban medios. todos, nosotros, ni siquiera nosotros dijimos nada, y ya se sabía. Entonces había corrido muy rápido y nosotros dijimos, ya, con esto va a empezar a haber mucho comentario, y dijimos, hagamos un comunicado, porque tampoco uno no puede permanecer al margen si está siendo afectado por algo. Entonces, Y hicimos somos un las personas comunicado involucradas, o sea, que hemos estado desde muchos años trabajando en Casa Azul, entonces obviamente que nos iba a afectar, o sea, era algo lógico. Sí, Valesca, ¿cuántas son las personas que componen el equipo de la Casa Azul del Arte a través de los diversos talleres? Ahora en este momento, bueno, éramos 9 personas, ¿no es cierto? sí, ahora. Sí, pues ahora actualmente somos 9. actualmente, porque en realidad Porque en un momento fuimos mucho más. Lo Sí. que pasa es que con contrato indefinido éramos 9 en este momento. Ya. Porque también tuvimos profesores con boleta, pero bueno, obviamente ellos ya terminaron sus... Bueno, también tuvimos nuestra secretaria, ¿no es cierto?, que ella también estaba con un contrato a plazo fijo, que tampoco era indefinido. También Claro. hubo término de su contrato también. Entonces, ahora ya estábamos siendo súper pocos. Y por eso también menos talleres igual. Según la información que ustedes manejan, por supuesto habría para el 2026, para que funcione la Casa Azul del Arte, ¿no? De ser así, Así ¿qué salieron los medios. Eso dijeron los concejales, exactamente. Exacto. ¿qué situaciones fuera de lo que involucre la administración propia de la Casa Azul del Arte, ya sea por parte del equipo de ustedes, que sería como lo más idóneo, los que tienen más pertinencia y experiencia a través de los años, a diferencia de la administración desde el segundo semestre por parte de la Cormupa? ¿Cuál es la situación más allá de el presupuesto, la continuidad o no de la Casa Azul del Arte? ¿Creen ustedes que tiene que ver con algún problema capaz de el alcalde, la dirección de la Casa Azul del Arte, temas de egos, para que la gente pueda entender un poco más allá de lo del presupuesto y la continuidad? ¿Hay otros temas que estén capaz llevando a esta situación? A ver, porque ahí entramos un poco a Sé que nosotros... es delicada la pregunta, sí, pero... sí, queda porque entramos a nebulosa la- suponer. sí. Es que yo creo que ahí deberían preguntárselo a esos mismos entes, porque en realidad yo creo que qué mejor es que ellos tienen una respuesta hacia qué para ellos significa la Casa Azul. Entonces, Sí.
más que nosotros mismos, porque nosotros podemos especular muchas cosas, pero no es nada claro, porque obviamente son especulaciones que nosotros vamos a tener. Pero yo creo que a las personas que realmente hay que preguntarle, esa pregunta que tú nos has hecho, es al alcalde, por ejemplo, a la misma secretaria, etcétera, porque en realidad ellos son los que creo que tienen que responder esa pregunta, porque son los más idóneos para hacerla. Sí, ahora en los medios, o sea, digamos que en los medios digitales, lo que uno ha podido leer y todo eso, igual para nosotros es importante aclarar que nosotros no tenemos nada relacionado con un traspaso. Ya. Y en eso creo que hay que ser súper claros, sí, que una reestructuración no es un cierre en términos conceptuales. Y a nosotros nos están cerrando. Entonces, eso igual hay que tenerlo claro, que la comunidad igual sepa, porque muchas veces nos han dicho estos días, pero deberían estar felices si los van a traspasar a la fundación. Y eso no es así. Y eso en este minuto, no es así. O sea, para nosotros no tenemos ninguna comunicación con respecto a que nosotros vayamos a ser traspasados a otra entidad. ¿Desde el día 5 no han tenido ningún nuevo tipo de información? Nada. Nada. No, nada de nada. Entonces, te lo digo más que nada por las especulaciones, porque las personas en general a mí me han contactado mucho por WhatsApp, incluyendo los gestores culturales y artistas con respecto bueno, pero si se van a traspasar, entonces después van a seguir funcionando ahí, si quizás es solamente un cambio de figura, pero con nosotros nadie ha conversado. Con el equipo no se habló antes, tampoco se habló de la gestión de nada, en realidad, en esa parte. Por eso digo, no ha llegado ningún contrato que nos estén ofreciendo en este momento que nosotros vamos a ser traspasados como equipo completo de Casa Azul del Arte con otro nombre, o a la Fundación Cultural, o al espacio que fuese, pero a nosotros nadie nos ha dicho que vamos a tener un nuevo contrato, por ejemplo. Nosotros estamos despedidos, es así. O sea, desde el día 5 de enero a hoy, 9 de enero del 2026... En nuestras vacaciones. La información a ustedes, a quienes trabajan en la Casa Azul del Arte, es que están desvinculados y que la casa se cerró. Exacto. Y por fuera, por los medios digitales y por los comentarios, claro, está esta especulación de una continuidad, de un traspaso, pero ustedes directamente esa información a hoy, nada. No, nosotros no manejamos esa información y hay que ser transparentes con eso, porque después, claro, se hacen falsas expectativas y dicen, no, pero si ustedes, no sé, en marzo, abril, como se dijo, claro, que como se dijo en una entrevista, claro, de nuevo o en otra parte, y la verdad es que no tenemos esa... No, nadie nos ha ofrecido nada, ninguno de nosotros, al menos los trabajadores de Casa Azul. Claro, quizás en el lado de la parte de los docentes, se habló un poco de que podían entrar a hacer talleres en otros espacios, pero eso también es una especulación en este minuto porque los docentes tampoco tienen información con respecto a que ellos van a proseguir haciendo talleres sin tener que hacer lo que hacen todos quienes quieren, por ejemplo, postular a hacer talleres en el centro cultural, claro, que ellos tienen que postular. No es que tú lo llegues, lo llamas y los pongas ahí. ¿No? Entonces, claro, igual hay que ser también transparente con eso, claro, sí, que tampoco es una opción que se ha dado que ellos ya estén listos como con otro trabajo, tampoco es así. 11 de la mañana con 2 minutos, se me acabó el bloque. Les dejo las pantallas y los micrófonos de Polar Comunicaciones para que puedan enviar un mensaje ya sea a las autoridades capaz para poder tener mesas de trabajo, reuniones, mensaje capaz a la ciudadanía respecto a que queden atentos sobre si es que esto va a continuar o no, sus anhelos, sus expectativas. Se me acabó el bloque, pero para que puedan también tener ese último mensaje. Bueno, yo creo que primero que todo agradecer a la comunidad el apoyo en estos días, especialmente por las redes sociales. Tenemos muchísimos, pero muchísimos mensajes. El 80% o quizás 90% es súper positivo porque quienes desconocen la labor de Casa Azul y obviamente esos comentarios son que hay que poner las lucas, ¿cierto?, en salud. Y agradecerles mucho el apoyo que han tenido en estos días con todo el equipo. Estamos subiendo testimonios igual, que es importante, de exalumnos, alumnos, gente que participó. Así que por ese lado igual encontraba importante agradecer. Y por otro lado, que nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo como equipo. Es un equipo que tiene más de 10 años, muchos 15 años, trabajando en Casa Azul del Arte. En un momento de nuestro periodo estuvimos activando hasta 10 proyectos al año y
fue un espacio que realmente gestó una instancia cultural, patrimonial, artística, con mucho potencial regional, y no solamente nuestra comuna de Punta Arenas, sino que los alrededores. Entonces creo que es importante que se evalúe la trayectoria como marca que tenemos como Casa Azul del Arte, el impacto comunitario, social, artístico que significa Casa Azul, y que duele pensar en que se va a borrar el nombre, la marca, la gestión, el modelo, que quizás sí tiene que ser actualizado, pero creo que las autoridades podrían dialogar, conocer, quizás hay muchas cosas que faltan. Tenemos un plan de gestión que está actualizado y activo. Bueno, estaba. Tenemos una memoria que data, que eso lo encuentro súper importante, una memoria que data del año 2025, donde tuvimos un resultado mejor al año 2024, con una gestión mucho más sólida con respecto a la cantidad de talleres, al público que llegó. Cada vez teníamos más chicos de colegio yendo a mirar las exposiciones, la formación de públicos, que creo que es súper importante en la región. No hay otras instancias porque hemos perdido espacios de desarrollo de exhibición, que eso es muy importante en la región. Hay como 3 espacios menos para desarrollo de exposiciones. Entonces nosotros, a pesar de no estar en la mejor ubicación del mundo actualmente, ¿cierto?, en Avenida España, hemos tratado de mantenernos al día, actualizados, y vamos volviendo a hacer lo que fuimos en su momento. Entonces creo que es un análisis que se debe hacer antes de tomar determinaciones tan severas. Quiero agradecerle esta mañana por haber venido a Buenos Días Región. También le agradezco al equipo de comunicaciones que me hizo llegar ahí la declaración de la Casa Azul del Arte a través de prensa@radiopolar.com. Ese es el correo para cualquier otra situación que usted nos quiera hacer saber, conocer acá en nuestro medio. Vamos a estar en seguimiento, vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa. Mucho ánimo, mucha energía, son tiempos complejos. Un abrazo inmenso al equipo de trabajo. Gracias por poder venir a hablar dentro de lo que pueden venir a hablar. Hay cosas que entran a la especulación, fuera de los equipos de trabajo, pero qué bueno que pudieron venir a manifestar acá cómo les ha afectado esta situación desde el 31 de diciembre hasta el día 5 de enero. Gracias por venir al programa. Muchas gracias. Manténganse por las comunicaciones. Vamos a estar conversando después junto con el Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Probablemente igual tengamos un paréntesis respecto a este tema. Ya volvemos. Estamos en todas partes. Polar Comunicaciones.